Los sensores de la flota imperial cefiriana detectaron la anomalía a las 3:00 horas del ciclo galáctico. La reina Balestra observaba desde su trono de cristal vivo, mientras los datos fluían por las pantallas holográficas. Una nave humana había cruzado el perímetro de exclusión. Pequeña, primitiva según los estándares del imperio. Pero ahí estaba, desafiando 3 milenios de dominación absoluta. El comandante Sharok inclinó sus 4 brazos en señal de respeto. Sus ojos compuestos brillaban con curiosidad mientras presentaba el informe. La nave llevaba el nombre Defiant en caracteres humanos. 100 tripulantes, según los escaneos biométricos. Tecnología de propulsión nuclear. Armamento cinético. Escudos electromagnéticos básicos. Nada que pudiera amenazar siquiera a una corbeta imperial. Balestra sintió un escalofrío recorrer su columna segmentada. Había algo en esos datos que no encajaba. Los humanos eran conocidos por su terquedad irracional, pero esto era suicida. Su imperio controlaba 400 sistemas estelares. Sus flotas podían esterilizar planetas enteros con un solo disparo. ¿Por qué enviarían una sola nave? Ordenó un escaneo profundo. Los técnicos trabajaron durante 20 minutos, penetrando cada centímetro de la nave humana con radiación Tau. Cuando los resultados aparecieron, el silencio inundó la sala del trono. La composición del casco mostraba algo imposible. Carbono trenzado a nivel molecular, reforzado con algo que los sensores no podían identificar completamente. Los reactores emitían una firma energética que superaba por órdenes de magnitud lo que debería ser posible con tecnología nuclear primitiva. Pero lo que realmente heló la sangre verde de Balestra fue el descubrimiento en la bodega de carga. Contenedores sellados con materiales radiactivos desconocidos. Patrones de resonancia que sugerían armamento exótico, y en el centro de la nave, una firma biológica anómala. No 100 tripulantes, 101. El adicional no era completamente humano según los escáneres genéticos. Sharok propuso la destrucción inmediata. Sus garras tamborilearon sobre la consola táctica mientras calculaba trayectorias de ataque. 3 cruceros pesados podían reducir la Defiant a polvo radiactivo en segundos. Balestra levantó una mano translúcida, deteniéndolo. Algo en su instinto milenario gritaba advertencia. Los humanos habían aparecido en la escena galáctica apenas 2 siglos atrás. Criaturas frágiles de mundos con gravedad ridículamente baja, que morían si no respiraban su mezcla específica de gases cada pocos minutos. El imperio los había clasificado como amenaza nivel 0. Ni siquiera valía la pena conquistar su sistema solar, apenas 3 planetas habitables y recursos mediocres. Entonces, llegaron los reportes. Colonias humanas en mundos que matarían a cualquier otra especie en horas. Bases en asteroides donde la radiación haría hervir la sangre cefiriana. Naves que operaban en el vacío durante años sin reabastecimiento. Los humanos no eran frágiles. Eran adaptables de maneras que desafiaban toda lógica biológica. Balestra recordó el informe que había descartado como propaganda. Un carguero imperial atacado por piratas humanos cerca del brazo de Orión. Los piratas habían abordado la nave usando trajes presurizados construidos con chatarra. Cuando la seguridad desplegó gas nervioso, los humanos simplemente contuvieron la respiración durante 10 minutos, mientras masacraban a la tripulación. Imposible. Cualquier especie conocida perdería la conciencia en 90 segundos. La Defiant transmitió un mensaje. Audio simple, sin encriptación. Una voz humana masculina, tranquila, casi aburrida. Hablaba en cefiriano perfecto con acento del mundo capital. Solicitaba audiencia con la reina. Venían en misión diplomática. Traían un regalo. Balestra sintió que sus espiráculos se cerraban involuntariamente. Un regalo.
Los escáneres habían detectado suficiente material radiactivo en esa nave para contaminar un continente. Los humanos no construían armas para intimidar. Las construían para usar. Y ahora uno estaba en su sistema, sonriendo educadamente mientras pedía permiso para acercarse. Ordenó a la flota mantener distancia, pero rastrear cada movimiento de la nave humana. Después, convocó a su consejo de guerra. Si los humanos querían negociar, descubrirían que el imperio no cedía ante nadie. Pero mientras los almirantes debatían estrategias, Balestra no podía sacudirse la sensación de que ya era demasiado tarde. El desastre no vendría de afuera. Vendría de subestimar a una especie que había convertido la supervivencia imposible en su estado natural. La comandante de la Defiant, una humana llamada Claire Hayes, revisaba los instrumentos con calma profesional. Su copiloto, Danny Warren, marcaba coordenadas de aproximación mientras silbaba una melodía antigua de la Tierra. En la bodega, el Dr. Philip Grant verificaba los sellos de contención por 10ª vez. Todo estaba listo, y Claire sabía que los alienígenas estaban asustados. Podía verlo en sus patrones de vuelo, en cómo mantenían distancia excesiva. Bien. El miedo era el primer paso de la negociación. El segundo sería mostrarles exactamente por qué la humanidad había sobrevivido a cada extinción que su planeta natal les había lanzado. Y por qué el imperio cometería su peor error si decidían convertirse en la próxima amenaza existencial. Activó el comunicador. Era hora de presentarse adecuadamente. Los cruceros imperiales formaron una esfera defensiva alrededor de la Defiant, mientras ésta avanzaba hacia la estación orbital principal. Balestra observaba desde su cámara privada, sus mandíbulas inferiores moviéndose en el gesto cefiriano de ansiedad extrema. Los sensores continuaban enviando datos contradictorios. La nave humana no debería funcionar según las leyes conocidas de la física. Sus reactores operaban a temperaturas que derretirían el acero, pero el casco permanecía frío. Y los escudos electromagnéticos fluctuaban en frecuencias que interferían con los propios sistemas imperiales. Sharrock entró a la cámara con urgencia evidente en sus movimientos. Traía información nueva y devastadora. Los analistas habían procesado las firmas espectrales del material radiactivo en la bodega de la Defiant. No era uranio enriquecido estándar. No era plutonio de grado militar. Era algo que los humanos llamaban elemento 118 modificado, estabilizado mediante procesos que la ciencia imperial consideraba teóricamente imposibles. Cada contenedor almacenaba suficiente energía potencial para vaporizar una luna pequeña. Pero eso no era lo peor. El escaneo genético del tripulante anómalo había revelado su naturaleza. Era un híbrido, mitad humano, mitad otra cosa. Los técnicos habían comparado el ADN con todas las especies conocidas en la base de datos galáctica, sin coincidencias, lo que significaba que los humanos habían encontrado otra forma de vida inteligente. Se habían reproducido con ella, y ahora enviaban al descendiente como parte de su delegación diplomática. Balestra sintió que sus 3 corazones latían desincronizados. Los humanos no solo ignoraban las barreras que separaban a las especies, las cruzaban deliberadamente. ¿Qué clase de civilización hacía eso? ¿Qué tipo de mentalidad consideraba la incompatibilidad biológica como un desafío en lugar de un límite absoluto? El Consejo de Guerra había llegado a una conclusión unánime. Los humanos representaban una amenaza existencial clase Omega. No por su tecnología actual, sino por su potencial. Una especie que adaptaba su propia biología, que convertía lo imposible en rutinario, que se negaba a aceptar limitaciones naturales. Si se les daba tiempo, eventualmente superarían al imperio. La única solución lógica era la erradicación completa de su especie.
Los almirantes propusieron un plan simple: permitir que la Defiant atracara en la estación orbital, capturar a la tripulación para estudio. Después, enviar la flota de exterminio al sistema solar humano. 200 naves de guerra, y cada una capaz de destruir flotas enteras. Bombardearían la Tierra, Marte y cada colonia humana simultáneamente. En 48 horas, la amenaza estaría neutralizada. Balestra escuchó la propuesta en silencio. Matemáticamente era perfecta, estratégicamente era impecable. Pero algo seguía molestándola. Los humanos habían cruzado medio sector galáctico para llegar aquí. Habían penetrado el espacio imperial sin ser detectados hasta el último momento. Sabían que serían escaneados, analizados, evaluados. Y aún así vinieron. Claire Hayes no parecía preocupada mientras guiaba la Defiant hacia la bahía de atraque asignada. Los cañones de plasma de la estación seguían cada uno de sus movimientos. Había suficiente potencia de fuego apuntándoles para convertir su nave en gas ionizado. Dani comentó algo sobre la decoración excesivamente militarista de la estación. Philip salió de la bodega, quitándose los guantes de radiación y guardándolos con cuidado metódico. La tercera tripulante emergió de su cabina de aislamiento. Se llamaba Luna, aunque su piel tenía un tono azulado que ningún humano puro poseía. Sus ojos eran completamente negros, sin blanco visible. Cuando hablaba, su voz tenía armónicos que hacían vibrar el aire de manera extraña. Era hija de una humana y un ser de un mundo acuático en el borde del espacio conocido. Los humanos la llamaban cariñosamente la embajadora. Claire revisó su traje de presión por última vez. No era protocolo estándar, pero los humanos rara vez seguían protocolos cuando estos no tenían sentido. Llevaba un arma lateral, un revólver antiguo que funcionaba con detonación química. Primitivo según los estándares galácticos, pero absolutamente confiable. Los sistemas de energía podían ser bloqueados, hackeados, interferidos. Las balas simplemente volaban. Dani cargaba el maletín diplomático. Dentro había documentos, muestras culturales y algo más que haría que esta reunión fuera memorable. Philip llevaba su equipo médico. Luna no llevaba nada excepto su presencia perturbadora. Cuando la compuerta se abrió, encontraron un destacamento de seguridad zefiriano esperándolos. 20 soldados con armaduras de combate completas, rifles de plasma cargados y listos. Detrás de ellos, Xarok observaba con sus múltiples ojos, evaluando cada detalle. Claire sonrió. Era una expresión puramente humana que mostraba dientes. Los zefirianos retrocedieron instintivamente. En su cultura, mostrar los dientes era señal de agresión inminente. Para los humanos era cortesía. Esta diferencia fundamental en lenguaje corporal había causado incidentes diplomáticos antes. Xarok habló en zefiriano estándar, exigiendo que entregaran todas las armas y se sometieran a registro completo. Claire respondió en el mismo idioma, su acento perfecto después de meses de estudio intensivo. Entregarían las armas visibles. El registro podían intentarlo si querían arriesgar un incidente internacional. Y estaban aquí bajo bandera diplomática, lo que según las propias leyes imperiales les garantizaba inmunidad. El comandante zefiriano titubeó. Las leyes eran claras. Los diplomáticos acreditados no podían ser detenidos o registrados sin causa. Y técnicamente, los humanos habían seguido todos los protocolos correctos. O habían solicitado audiencia, identificado su nave, declarado intenciones pacíficas. Dani depositó su pistola en la bandeja que le ofrecían. Era una automática de 9 milímetros, cargada, pero con seguro activado. Philip entregó un bisturí láser médico. Claire puso su revólver. Pero cuando el guardia intentó revisarlo, ella movió la cabeza negativamente.
Era un arma ceremonial, regalo de su abuelo. No la tocarían sin su permiso. Luna no entregó nada. No llevaba armas. No las necesitaba. Su propia biología era más peligrosa que cualquier herramienta humana. Los escoltaron por los corredores de la estación. Claire observaba todo con interés profesional. Las paredes eran de aleación viva, un material que se autorreparaba y crecía según las necesidades. Impresionante, pero vulnerable a virus biológicos diseñados. Los sistemas de soporte vital estaban centralizados, otra debilidad táctica. Los zefirianos habían construido esta estación para impresionar, no para resistir un asedio. Dani murmuraba observaciones a su grabadora personal. Temperaturas, presión atmosférica, composición del aire. Todo quedaba registrado. Philip tomaba notas sobre la biología zefiriana. La forma en que se movían, cómo respiraban, dónde estaban sus puntos vulnerables. Luna simplemente caminaba, pero los guardias se apartaban de su camino instintivamente. Llegaron a la sala de audiencias. Era un espacio enorme diseñado para intimidar. El techo se perdía en las sombras. Columnas de cristal bioluminiscente proyectaban luz azul enfermiza. En el centro, elevado sobre una plataforma, el trono de Balestra brillaba como una joya viviente. La reina era impresionante incluso para estándares humanos. 3 metros de altura, exoesqueleto iridiscente, ojos como pozos de luz violeta. Representaba millones de años de evolución en un mundo con gravedad triple a la terrestre. Era depredadora apex de su planeta, seleccionada genéticamente durante siglos para gobernar. Claire no mostró impresión. Había visto cosas más aterradoras en los océanos terrestres. Hizo una reverencia formal, la que el protocolo imperial exigía de visitantes de rango igual. No se arrodilló. Los humanos no se arrodillaban ante nadie. Balestra habló, su voz amplificada por la acústica de la sala. Bienvenida formal, advertencias veladas, exigencia de explicaciones. ¿Por qué había venido esta nave? ¿Qué quería la humanidad del imperio? Claire esperó a que terminara. Después respondió con voz clara que no necesitaba amplificación. Los humanos venían a presentar una propuesta simple. Comercio mutuamente beneficioso, intercambio cultural, paz duradera. Traían muestras de tecnología terrestre como muestra de buena fe. También traían una advertencia. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie advertía al imperio zefiriano. El imperio era quien daba órdenes, quien establecía términos, quien decidía el destino de las especies menores. Claire continuó como si no hubiera dicho nada extraordinario. La humanidad había estudiado al imperio durante décadas. Conocían su historia, su cultura, sus puntos fuertes. También conocían sus debilidades, y había muchas. Dani abrió el maletín. Sacó un dispositivo pequeño, no más grande que un puño humano. Lo activó. Hologramas llenaron el aire. Imágenes de naves imperiales, esquemas técnicos, análisis de vulnerabilidades. Todo robado de las bases de datos más seguras del imperio. Los guardias levantaron sus armas. Sharok gritó órdenes. Pero Balestra levantó una mano, deteniéndolos. Sus ojos no se apartaban de los hologramas. Esa información era clasificación Omega. Imposible de obtener. Los humanos no tenían la tecnología para hackear sistemas imperiales. Claire sonrió de nuevo. No habían hackeado nada. Habían sobornado a funcionarios descontentos. El imperio creía que el miedo garantizaba lealtad. Los humanos sabían que el miedo solo garantizaba resentimiento. Y el resentimiento podía comprarse. Philip dio un paso adelante. Explicó que los humanos también habían analizado la biología zefiriana. Eran impresionantes, eficientes, perfectamente adaptados a su mundo natal.
Pero esa perfección era también su maldición. No podían evolucionar más. Habían alcanzado su techo biológico. Luna habló por primera vez. Su voz contenía frecuencias que hacían temblar los cristales de la sala. Los humanos no tenían ese problema. Se adaptaban constantemente. Mejoraban. Cambiaban. No esperaban a que la evolución los moldeara. La forzaban. Balestra sintió rabia y miedo mezclarse en sus entrañas. Estos humanos presumidos venían a su estación. Mostraban información robada. Amenazaban veladamente. Y esperaban que el imperio simplemente aceptara sus términos. Era intolerable. Pero había algo más. Los humanos no habrían venido si no estuvieran seguros de poder respaldar sus amenazas. Y ese dispositivo en la bodega, esas armas exóticas, ese tripulante híbrido. Todo apuntaba a una verdad aterradora. Los humanos no estaban haciendo un farol. Estaban haciendo una demostración de poder. Claire cerró el maletín. La propuesta era simple. El imperio dejaría en paz el espacio humano. A cambio, los humanos compartirían ciertas tecnologías, métodos de adaptación biológica, técnicas de supervivencia en ambientes extremos, conocimientos que tomarían al imperio décadas descubrir por sí mismo, o podían rechazar la oferta. En ese caso, los humanos se marcharían, y en 6 meses, el imperio descubriría qué pasaba cuando una especie que había sobrevivido a 5 extinciones masivas decidía que otra civilización era una amenaza existencial. El ultimátum quedó suspendido en el aire como una sentencia de muerte. Balestra no respondió inmediatamente. Sus consejeros murmuraban entre ellos, sus voces sibilantes llenando los rincones de la sala. Algunos proponían ejecución inmediata de los humanos. Otros sugerían tortura para extraer información. Unos pocos, los más viejos y sabios, recomendaban cautela extrema. La reina alzó una garra, silenciándolos a todos. Estudió a los 4 humanos frente a ella. Claire mantenía una postura relajada pero alerta, como un depredador fingiendo desinterés. Danny sonreía abiertamente, disfrutando del caos que habían causado. Philip observaba a los zefirianos con curiosidad clínica, catalogando mentalmente cada reacción. Y Luna, la híbrida imposible, simplemente existía de una manera que hacía doler los ojos si se la miraba demasiado tiempo. Balestra había gobernado durante 3 siglos. Había conquistado 17 sistemas estelares personalmente. Había visto nacer y morir imperios menores. Reconocía la verdad cuando la veía, sin importar cuán desagradable fuera. Los humanos no estaban mintiendo. Tenían la capacidad de respaldar cada palabra. Preguntó sobre el dispositivo en la bodega. Quería especificaciones exactas, potencia destructiva, radio de efecto. Claire intercambió miradas con Danny. Después explicó que no era un arma en el sentido tradicional. Era un reactor de antimateria estabilizada, diseño que los humanos habían perfeccionado después de 20 años de experimentos catastróficos. Contenía suficiente energía para alimentar una ciudad de millones durante un siglo. O para destruir esta estación orbital y todo en un radio de 50.000 kilómetros. Los guardias retrocedieron involuntariamente. Sharok emitió un sonido gutural de alarma. Antimateria era teórica, prohibida por tratados galácticos, considerada demasiado peligrosa incluso para investigación. Los humanos la habían dominado y transportaban cantidad suficiente para borrar un planeta pequeño. Balestra forzó calma a su voz. Amenazarla en su propia estación era acto de guerra. Los humanos serían destruidos. Su mundo natal sería ceniza antes del amanecer siguiente. Claire negó con la cabeza. El reactor no era amenaza. Era demostración. Los humanos habían calculado que el imperio necesitaba ver evidencia concreta de capacidad humana.
palabras eran baratas. Un reactor de antimateria operacional era argumento irrefutable. Además, continuó Danny con tono casi casual, si algo le pasaba a la Defiant, el reactor entraría en modo fail-safe. Se desestabilizaría en 90 segundos. No había forma de detenerlo. Los humanos habían diseñado sus sistemas más peligrosos con protocolos de seguridad que garantizaban destrucción mutua. Era doctrina militar humana clásica. Destrucción mutua asegurada. Si no podían ganar, garantizaban que el enemigo tampoco. Habían casi destruido su propio planeta con esa filosofía durante su era atómica. Ahora la aplicaban a escala galáctica. Philip añadió detalles médicos. Los humanos en la Defiant tenían implantes biométricos. Si sus signos vitales cesaban, transmitirían señal codificada. Esa señal activaría protocolos de contingencia en todo el espacio humano. No solo en naves militares, en estaciones civiles, colonias mineras, incluso en la Luna y Marte. Luna explicó lo que esos protocolos harían. Los humanos habían sembrado drones autónomos por todo su territorio durante décadas. Pequeños, indetectables, durmientes. Si recibían señal de activación, se dirigirían a objetivos preprogramados por toda la galaxia. Objetivos imperiales. Cada dron llevaba carga útil suficiente para contaminar biológicamente un mundo entero. Era guerra biológica, la más vieja y sucia táctica humana. Habían casi eliminado especies enteras en su propio planeta con enfermedades. Ahora tenían capacidad de hacer lo mismo a escala interestelar. Y no necesitaban flotas de guerra. Solo drones del tamaño de balones de fútbol, esperando pacientemente en la oscuridad del espacio. Balestra sintió algo que no había experimentado en décadas. Miedo genuino. No por su vida, sino por su imperio. Los humanos habían convertido su debilidad en ventaja. Eran pequeños, así que construían cosas pequeñas. Eran frágiles, así que usaban armas que no requerían fuerza. Eran lentos comparados con otras especies, así que dejaban que las máquinas hicieran el trabajo. Sharok planteó la objeción obvia. Esa estrategia era suicida. Si el imperio caía, destruiría el sistema solar entero en represalia. Los humanos se extinguirían de todas formas. Claire asintió. Correcto. Los humanos probablemente se extinguirían. Pero el imperio también. Y esa era precisamente la cuestión. Los humanos habían decidido colectivamente que era preferible morir llevándose a sus enemigos que vivir como vasallos. Era mentalidad formada por millones de años, evolucionando como especie de presa que se convirtió en depredador. Preferían muerte gloriosa a sumisión pacífica. El silencio que siguió fue absoluto. Cada sefiriano en la sala comprendió la implicación. Los humanos estaban completamente locos. Habían construido sistema entero de guerra basado en garantizar que todos perdieran. No buscaban victoria. Buscaban asegurar que conquistarlos fuera tan costoso que no valiera la pena intentarlo. Balestra se recostó en su trono. Sus consejeros esperaban su decisión. Podía ordenar ejecución de los humanos. La estación explotaría. Miles de sefirianos morirían. El imperio sobreviviría pero quedaría herido. Y después comenzaría guerra de exterminio que costaría millones de vidas en ambos lados. O podía aceptar la propuesta humana. Comercio, intercambio, paz. El imperio mantendría su posición dominante. Los humanos seguirían siendo civilización menor. Pero ambos sobrevivirían y potencialmente prosperarían. La decisión debería ser simple. Pero Balestra veía el futuro con claridad profética. Si aceptaba, establecía precedente. Otras especies menores verían que el imperio podía ser intimidado. La autoridad absoluta que había mantenido durante milenios se agrietaría. Habría rebeliones, desafíos, caos.
pero si rechazaba, iniciaría guerra contra enemigo que prefería aniquilación mutua a derrota. Los humanos no se rendirían. No negociarían rendición. Lucharían hasta que uno de los dos bandos fuera eliminado completamente. Preguntó qué garantías ofrecían los humanos. ¿Cómo sabría el imperio que cumplirían su palabra? Claire respondió honestamente, ninguna garantía. Solo su historial. Los humanos mantenían tratados cuando estos les convenían. Violaban acuerdos cuando la supervivencia lo exigía, igual que cualquier otra especie. La diferencia era que admitían esta verdad abiertamente. Dani agregó que los humanos proponían intercambio de embajadores permanentes. Personal diplomático que viviría en mundos del otro. Aprendería culturas, construiría relaciones. Con el tiempo, ambas civilizaciones se entenderían mejor. La comprensión reducía probabilidad de conflicto. Philip ofreció compartir conocimientos médicos. Los humanos habían desarrollado técnicas de adaptación genética que podrían beneficiar a los zefirianos. Tratamientos para enfermedades degenerativas. Extensión de vida útil. Mejoras biológicas que el imperio consideraba imposibles. Luna se acercó al trono. Los guardias levantaron armas, pero no dispararon. La híbrida miró directamente a Balestra, con esos ojos sin blanco. Habló con voz que hacía vibrar los huesos. Los humanos no eran enemigos naturales del imperio, pero se convertirían en enemigos si el imperio los forzaba. La elección era del imperio. Guerra o paz, destrucción mutua o beneficio mutuo. Balestra observó a Luna largo tiempo. Veía en ella el futuro de ambas especies si elegían cooperación. Híbridos. Mezclas. Especies combinadas creando algo nuevo. El imperio había prosperado manteniendo pureza racial. Los humanos prosperaban haciendo exactamente lo opuesto. Finalmente habló. Aceptaba la propuesta humana. Habría tratado comercial, intercambio de embajadores, paz entre imperio y humanidad. Pero con condiciones. Los humanos desmantelarían sus drones de guerra biológica. Entregarían esquemas completos del reactor de antimateria. Permitirían inspectores imperiales en sus instalaciones militares. Claire rechazó cada condición firmemente. Los drones permanecerían activos como disuasión. El reactor era secreto comercial. Y ningún inspector imperial pisaría territorio humano sin reciprocidad completa. Si el imperio quería inspeccionar bases humanas, los humanos inspeccionarían bases imperiales. Trato justo o nada. Sharok explotó en furia. Los humanos no tenían derecho a exigir términos. Eran civilización menor, débiles, primitivos. Balestra lo silenció con gesto cortante. Los humanos habían demostrado que no eran débiles. Eran peligrosos precisamente porque parecían débiles. Y su primitivismo era engañoso. Construían con tecnología inferior, pero lograban resultados superiores. Las negociaciones continuaron durante horas. Dani tomaba notas meticulosas. Philip permanecía en segundo plano, observando. Luna se sentó en el suelo en posición que ningún zefiriano podría mantener, completamente relajada. Claire negociaba punto por punto, cediendo en detalles menores, pero manteniéndose firme en principios fundamentales. Al final llegaron a acuerdo. Tratado preliminar que establecía zona neutral entre espacio humano e imperial. Prohibición de actos hostiles. Comercio limitado de bienes no militares. Embajadores con inmunidad diplomática completa. Cláusula de revisión en 5 años terrestres. No era paz perfecta. Era armisticio cauteloso. Pero era comienzo. Balestra ordenó preparar documentos formales. Tomarían días procesar burocracia imperial. Los humanos eran bienvenidos a permanecer en la estación como invitados durante ese tiempo. Tendrían habitaciones confortables, acceso a áreas recreativas, protección de guardias,
Claire aceptó educadamente. Después preguntó sobre el reactor de antimateria en su nave. ¿Podían enviarlo de vuelta al espacio humano? Mantenerlo en estación densamente poblada parecía irresponsable. Balestra estuvo de acuerdo, quizás demasiado rápido. En privado, ordenó a Sharok que analizara cada transmisión de la Defiant. Quería saber si los humanos reportaban a casa. Quería interceptar comunicaciones, descifrar códigos, aprender secretos. Sharok asintió, pero sus ojos mostraban duda. Había visto suficiente de los humanos para saber que cualquier cosa obvia era probablemente trampa. Los humanos fueron escoltados a sus habitaciones. Eran espaciosas según estándares sefirianos, pequeñas según estándares humanos. Claire inspeccionó todo en busca de dispositivos de vigilancia. Encontró 12. Los dejó donde estaban. Después sacó dispositivo de su bolsillo que generaba campo de interferencia en radio de 2 metros. Dentro de ese campo podían hablar libremente. Danny se desplomó en algo que supuestamente era mueble. Se rió suavemente. Había funcionado. Los sefirianos habían mordido el anzuelo. Ahora pensaban que los humanos eran locos peligrosos dispuestos a destruir todo. Lo cual era técnicamente cierto, pero no completo. Philip explicó la otra capa del plan. Mientras el imperio se concentraba en amenazas obvias como el reactor y los drones, los humanos infiltrarían lentamente su cultura. Comerciantes trayendo bienes adictivos, artistas compartiendo entretenimiento diseñado para cambiar percepciones, científicos ofreciendo conocimientos que alterarían gradualmente sociedad sefiriana. Era conquista suave. Guerra cultural. Los humanos habían perfeccionado esta técnica durante siglos, conquistándose mutuamente en su planeta natal. Ahora la aplicarían a escala galáctica. En 50 años, el imperio dependería tanto de comercio humano que guerra sería impensable. En 100 años, cultura sefiriana estaría mezclada con humana irreversiblemente. Luna añadió su perspectiva. Ella era ejemplo viviente de hacia dónde se dirigía el futuro. Híbridos, mezclas, especies combinadas. Los humanos no conquistaban mediante fuerza. Conquistaban mediante reproducción. Se mezclaban con otras especies, creaban descendencia, expandían definición de humanidad hasta incluir todo. Era plan brillante y aterrador. Implicaba destruir la idea misma de pureza racial humana. Pero los humanos nunca habían tenido pureza racial. Eran mezcla de cientos de grupos étnicos que se habían matado entre sí durante milenios antes de finalmente decidir cooperar. Ahora harían lo mismo con las estrellas. Claire miraba las estrellas por la ventana. Pensaba en tierra, en su hogar en Colorado, en las montañas que había escalado de niña. Se preguntaba si volvería a verlas. Esta misión era peligrosa. Éxito significaba iniciar proceso que tomaría generaciones completar. Fracaso significaba guerra de exterminio. Pero esa era naturaleza de exploración espacial. Nunca veías el final. Solo ponías las piedras fundamentales y esperabas que tus descendientes construyeran algo hermoso sobre ellas. Danny revisaba mensajes codificados de casa. La flota humana había recibido señal de éxito. Celebraban en cada nave, cada estación, cada colonia. Habían desafiado al imperio más poderoso de la galaxia y habían sobrevivido. Más que eso, habían ganado respeto a punta de amenazas creíbles. Philip trabajaba en su tableta, analizando datos biológicos recopilados sobre los sefirianos. Cada respiración, cada movimiento, cada reacción química había sido registrada. En meses produciría perfil completo de su fisiología. Ese conocimiento sería invaluable si alguna vez llegaba guerra real. Luna meditaba en posición imposible, sus articulaciones dobladas de maneras que romperían huesos humanos normales. Itch era producto de ingeniería genética deliberada.
Experimento para ver si humanos podían mezclarse con especies alienígenas. Había funcionado. Era prueba viviente de adaptabilidad humana. Los cuatro sabían la verdad que los sefirianos aún no comprendían completamente. El encuentro de hoy no había sido diplomacia. Había sido demostración. Los humanos habían mostrado un arma, el reactor de antimateria. Pero sus armas reales eran más sutiles. Paciencia, adaptabilidad, voluntad de cambiar hasta hacerse irreconocibles si eso garantizaba supervivencia. Los sefirianos habían dominado la galaxia siendo perfectos para su nicho. Los humanos conquistarían siendo imperfectos para cualquier nicho, pero adaptables a todos. En su cámara privada, Balestra estudiaba grabaciones del encuentro. Reproducía cada gesto humano, cada palabra, cada expresión facial. Intentaba entender la psicología detrás. ¿Realmente estaban locos? ¿O era actuación elaborada? Convocó a su consejera principal, una sefiriana anciana llamada Mitris, que había servido durante 5 generaciones de reinas. Mitris había vivido bastante para ver surgir y caer civilizaciones menores. Su perspectiva era invaluable. La anciana observó las grabaciones en silencio. Después, emitió sonido sibilante que era equivalente sefiriano de risa amarga. Los humanos no estaban locos. Estaban siendo perfectamente racionales desde su perspectiva evolutiva. Habían evolucionado como especie débil en planeta hostil. Desarrollaron inteligencia para compensar falta de garras, colmillos, armadura natural. Ahora aplicaban esa misma estrategia a conflicto interestelar. Mitris explicó que el error del imperio era asumir que todas las especies seguían misma lógica. Los sefirianos valoraban fuerza, jerarquía, dominio directo. Los humanos valoraban supervivencia por cualquier medio necesario. No les importaba parecer débiles si eso significaba vivir otro día. No les importaba parecer locos si eso mantenía a enemigos cautos. Era estrategia de supervivencia perfeccionada durante millones de años. Y ahora se enfrentaban a ella a escala galáctica. Balestra preguntó si Mitris creía que el tratado aguantaría. La anciana consideró largo tiempo. Después respondió que el tratado aguantaría exactamente tanto como convenía a humanos. Si encontraban mejor opción, lo romperían sin remordimiento. Pero mientras tanto, lo respetarían meticulosamente, porque esa era otra lección de su evolución. Los humanos entendían valor de reputación. Si querían que otros confiaran en futuros tratados, debían honrar el primero. Era inversión a largo plazo en credibilidad. Balestra sintió cansancio profundo. Gobernar había sido simple cuando todas las especies menores reconocían superioridad sefiriana. Ahora había que negociar, comprometer, considerar consecuencias a generaciones de distancia. Los humanos habían complicado todo simplemente por existir. Pero había algo más. Algo que Mitris veía pero Balestra aún procesaba. Los humanos habían traído regalo real, no tecnología, no conocimiento. Habían traído idea. La idea de que especies podían mezclarse. Que pureza era prisión en lugar de virtud. Que el futuro pertenecía no a quienes eran perfectos, sino a quienes podían cambiar. Esa idea era más peligrosa que cualquier arma. Se esparciría por el imperio como virus. Jóvenes sefirianos cuestionarían tradiciones. Científicos experimentarían con genética prohibida. Artistas crearían obras que desafiaran ortodoxia. En un siglo, el imperio sería irreconocible. Y los humanos habrían ganado sin disparar un solo tiro. Mitris veía esa comprensión reflejarse en los ojos de su reina. La anciana no ofreció consuelo. Solo recordatorio. Cambio era inevitable. Única elección era si guiarlo o ser arrastrado por él. El imperio podía resistir y eventualmente romperse, o podía adaptarse y transformarse en algo nuevo. Balestra tomó decisión en ese momento.
No resistiría. Guiaría. Si el imperio debía cambiar, lo haría en sus términos. Establecería programas de intercambio cultural. Financiaría investigación genética controlada. Permitiría experimentación limitada con hibridación. Parecería que estaba abrazando futuro que los humanos ofrecían. En realidad, estaría controlando velocidad del cambio, manteniendo poder mientras todo lo demás se transformaba alrededor. Y era apuesta arriesgada. Pero gobernar siempre había sido riesgoso. Solo que ahora el juego tenía nuevos jugadores con nuevas reglas. Los días siguientes pasaron en tensión controlada. Los humanos exploraban la estación con curiosidad científica. Claire mapeaba rutas de escape mental. Dani entablaba conversaciones con sefirianos jóvenes, aprendiendo sus esperanzas y miedos. Philip estudiaba arquitectura y sistemas de soporte vital. Luna simplemente caminaba, su presencia extraña causando inquietud donde quiera que iba. Los sefirianos observaban nerviosos. Estos humanos no actuaban como diplomáticos. Actuaban como exploradores, catalogando nuevo territorio. O soldados reconociendo campo de batalla futuro. Sharok intentó interceptar comunicaciones de la Defiant. Encontró transmisiones encriptadas con códigos que no podía descifrar. Contenido parecía benigno cuando lo descifraba parcialmente. Reportes sobre comida, arquitectura, observaciones culturales. Pero sospechaba que había información más profunda oculta en capas de encriptación que no podía penetrar. Tenía razón. Los humanos enviaban dos conjuntos de datos. Uno obvio, diseñado para ser interceptado. Otro profundamente oculto en ruido aparentemente aleatorio. El mensaje real contenía esquemas completos de la estación, perfiles psicológicos de líderes sefirianos, análisis de vulnerabilidades militares. Los humanos operaban asumiendo que todo sería interceptado. Diseñaban comunicaciones en capas, información falsa en superficie, datos reales escondidos tan profundamente que encontrarlos requería saber exactamente dónde buscar. En tercer día, Balestra invitó a los humanos a banquete formal. Era gesto diplomático tradicional, también oportunidad de observarlos en contexto social. El comedor era espectacular. Bóvedas cristalinas mostraban espacio más allá. Mesas de material orgánico crecido específicamente para el evento. Comida que representaba cientos de mundos imperiales. Los humanos llegaron vestidos formalmente según estándares terrestres. Claire llevaba uniforme militar negro con insignias mínimas. Dani vestía traje civil elegante. Philip llevaba ropa simple, pero impecable. Luna vestía túnica fluida que ocultaba exactamente cuán antinatural era su fisiología. La comida fue desafío. Los sefirianos comían proteínas vivas, pequeñas criaturas que se retorcían mientras eran consumidas. Era considerado delicadeza. Para humanos era perturbador. Dani probó todo educadamente. Su estómago modificado genéticamente podía procesar casi cualquier materia orgánica. Philip comía selectivamente, analizando composición química mentalmente. Luna no comió. No necesitaba alimento con tanta frecuencia como humanos normales. Claire observó que varios jóvenes sefirianos los miraban con fascinación mal disimulada. Representaban lo exótico, lo peligroso, lo prohibido. Exactamente la reacción que los humanos querían inspirar. Durante el banquete, un noble sefiriano preguntó sobre tierra. Dani describió planeta con amor genuino. Océanos vastos. Montañas tocando nubes. Desiertos donde nada debería vivir, pero vida encontraba manera. Bosques tan densos que luz solar apenas penetraba. Describió también las guerras. Miles de años de conflicto. Humanos matando humanos por recursos, ideologías, simples diferencias. Explicó que la humanidad casi se extinguió docenas de veces por su propia mano.
Pero cada vez sobrevivieron, aprendieron, mejoraron. El noble preguntó cómo especie tan violenta esperaba convivir pacíficamente con otros. Danny respondió honestamente. Los humanos no esperaban paz perfecta. Esperaban paz funcional. Conflictos administrados mediante negociación y comercio en lugar de exterminio. Cooperación basada en beneficio mutuo en lugar de dominación. Era respuesta diplomática que ocultaba verdad más oscura. Los humanos cooperarían mientras convenía. Si alguna vez dejaba de convenir, volverían a violencia con eficiencia aterradora. Pero no era necesario mencionar eso en banquete. Balestra preguntó sobre Luna. ¿Cómo había sido creada? ¿Qué procesos permitieron mezclar especies incompatibles? Philip explicó conceptos básicos. Ingeniería genética avanzada. Matrices celulares que permitían ADN incompatible coexistir. Gestación en úteros artificiales, cuando biología natural fallaba. Décadas de experimentos fallidos que producían abortos, mutaciones letales. Horrores que los humanos habían aprendido a aceptar como costo de progreso. Luna añadió su perspectiva personal. Era experimento, prueba de concepto. Pero también era persona. Tenía pensamientos, sentimientos, sueños. Los humanos la trataban como igual en lugar de anomalía. Esa aceptación era fundamental para filosofía humana. Si existía, merecía respeto. Varios zefirianos parecían perturbados. Su cultura valoraba pureza. Mezcla era contaminación. Pero otros, especialmente los jóvenes, mostraban curiosidad. Después del banquete, Claire caminó por jardines de la estación. Eran hermosos. Plantas de docenas de mundos creciendo en armonía artificial. Cada especie en su zona designada, cuidadosamente separada. Encontró a Balestra allí. La reina caminaba sola, algo raro para el líder de su estatus. Claire consideró retirarse, pero Balestra hizo gesto invitándola a acercarse. Hablaron bajo luces bioluminiscentes. Balestra admitió que los humanos la confundían. Su lógica era extraña. Sus métodos eran desconcertantes. Pero había innegable efectividad en su locura. Claire rió suavemente. Los humanos no consideraban su comportamiento loco. Era pragmatismo extremo. Hacían lo que funcionaba sin importar cuán poco convencional pareciera. Si amenazar con destrucción mutua mantenía paz, usaban esa amenaza. Si cooperación traía beneficios, cooperaban. Balestra preguntó qué querían los humanos realmente. No los términos oficiales, el objetivo profundo. Claire consideró mentir. Decidió contra ello. Los humanos querían sobrevivir. Querían expandirse. Querían garantizar que ninguna otra especie pudiera amenazar su existencia, igual que cualquier civilización. La diferencia era que admitían estos deseos abiertamente. Balestra apreció la honestidad. Preguntó si había espacio en la galaxia para imperio y humanidad simultáneamente. Claire pensó cuidadosamente. Respondió que esa era pregunta equivocada. No se trataba de espacio físico. Se trataba de coexistencia filosófica. El imperio creía en jerarquía, orden, control. Los humanos creían en caos, adaptación, cambio. Esas filosofías podían complementarse o destruirse mutuamente. Balestra entendió. Los próximos siglos determinarían cuál resultado prevalecía. El tratado que firmarían era solo primer paso en baile largo y complicado. Claire asintió. Después agregó algo importante. Los humanos no querían destruir el imperio. Querían transformarlo. Imperio transformado que aceptaba cambio como virtud sería aliado poderoso. Imperio que resistía cambio eventualmente se rompería, con o sin intervención humana. Era advertencia y oferta simultáneamente. Balestra la recibió como tal.
Los documentos del tratado fueron finalizados en 7º día. Ceremonia de firma fue elaborada, transmitida a todos los mundos imperiales y muchas colonias humanas. Representaba momento histórico. Claire firmó con pluma antigua de su familia, herencia de 5 generaciones. Dani firmó con marcador digital, que dejaba huella holográfica permanente. Philip y Luna presenciaron como testigos. Balestra firmó con fluido bioluminiscente, extraído de su propio cuerpo. Era tradición sefiriana. Tratados importantes llevaban literalmente sangre de quienes los acordaban. Cuando terminó, música imperial llenó la sala. Era hermosa y alienígena. Escalas tonales que oídos humanos apenas podían procesar. Dani grabó todo. Sería estudiado por musicólogos durante décadas. Los humanos prepararon partida. La Defiant había sido reabastecida, reparaciones menores completadas, tripulación descansada. Estaban listos para viaje de regreso. Sharok escoltó a los humanos de vuelta a su nave. En privado, preguntó a Claire si realmente habrían detonado el reactor. Claire sonrió sin responder. Dejó que el comandante se preguntara. Verdad era que el reactor tenía múltiples safeties. Detonación accidental era casi imposible. Pero casi no era absolutamente. Y esa pequeña posibilidad había sido suficiente para mantener a sefirianos cautelosos. Los humanos abordaron su nave. Realizaron comprobaciones finales. Claire se sentó en silla de comandante, sintiendo alivio de estar de vuelta en ambiente familiar. Dani transmitió solicitud de desacople. Philip verificó que todos los sistemas estaban verdes. Luna se acomodó en su cabina especial, diseñada para su fisiología única. La Defiant se separó de la estación. Motores se encendieron. Comenzaron alejamiento lento y controlado. Balestra observaba desde su cámara privada. Veía la nave humana volverse más pequeña en pantallas. Sentía mezcla de alivio y aprensión. Habían evitado guerra, pero habían invitado cambio que no podían controlar completamente. La flota imperial mantuvo distancia respetuosa mientras la Defiant navegaba fuera del sistema. No hubo incidentes. Los humanos desaparecieron en velocidad superluminal, dejando solo firmas gravitacionales disipándose. En la Defiant, Claire escribió informe para Comando Humano. Misión exitosa. Tratado firmado. Imperio Sefiriano evaluado como amenaza manejable, pero no desdeñable. Recomendaba continuar infiltración cultural lenta. Predecía que en 50 años el Imperio sería aliado en lugar de enemigo potencial. Dani envió datos culturales. Terabytes de información sobre sefirianos. Su arte, su música, sus valores. Todo sería analizado por expertos buscando palancas de influencia. Philip compiló datos biológicos. Publicaría papers que revolucionarían xenobiología humana. Ya imaginaba tratamientos médicos inspirados en fisiología sefiriana. Luna meditaba sobre su rol. Era puente entre mundos. Prueba de que especies diferentes podían mezclarse. Se preguntaba cuántas otras lunas existirían en futuro. Docenas, miles, millones eventualmente. La galaxia era vasta. Contenía miles de especies inteligentes. Los humanos acababan de conocer una. Habría más encuentros. Algunas especies serían amistosas, otras hostiles. Los humanos enfrentarían cada encuentro con misma filosofía pragmática. Sobrevivir. Adaptarse. Prosperar. El imperio sefiriano había sido prueba. Los humanos habían demostrado que podían intimidar a civilización superior mediante creatividad y voluntad de arriesgarlo todo. Lección sería aplicada repetidamente. Meses después, primer intercambio comercial ocurrió. Nave mercante humana llegó a puesto fronterizo imperial. Traía bienes exóticos de tierra, especias, arte, tecnología de entretenimiento. Los sefirianos compraron ávidamente.
Entre las mercancías había algo más sutil. Ideas, filosofías, historias sobre especies diferentes, cooperando. Entretenimiento diseñado para normalizar mezcla cultural. Los humanos no vendían solo productos. Vendían visión de futuro. Primera generación de estudiantes de intercambio llegó. Jóvenes sefirianos curiosos sobre humanidad. Jóvenes humanos fascinados por imperio. Vivirían años en culturas ajenas. Volverían transformados. Serían embajadores informales por resto de sus vidas. Primera colaboración científica fue anunciada. Proyecto conjunto para estudiar anomalía gravitacional en sector neutral. Científicos humanos y sefirianos trabajando lado a lado. Habría fricciones, malentendidos, pero también descubrimientos que ninguna especie lograría sola. Balestra observaba estos desarrollos con ojos antiguos. Veía patrones. Los humanos se infiltraban metódicamente, no con ejércitos, con comerciantes, estudiantes, científicos. Era conquista tan sutil que muchos sefirianos no la reconocían como conquista. Pero Balestra no resistía. Había elegido guiar en lugar de resistir. Estableció programas propios, intercambios culturales imperiales, iniciativas para estudiar adaptabilidad humana. Investigación sobre mezcla genética controlada. Si el futuro era hibridación, el imperio participaría en sus términos. Mantendría identidad mientras incorporaba fortalezas humanas. Era estrategia de supervivencia aprendida de los propios humanos. Mithris visitó a Balestra una noche. La anciana traía noticias. Un joven sefiriano y una humana se habían enamorado. Querían permiso para intentar procreación. Sería primer híbrido sefiriano-humano. Balestra consideró negar permiso. Sería fácil. Pero recordó conversación con Claire. Resistir cambio solo garantizaba que cambio ocurriera caóticamente. Guiar cambio permitía mantener algún control. Dio permiso. Con condiciones. Sería supervisado científicamente, documentado completamente. Si resultaba híbrido viable, pues sería estudiado pero tratado con dignidad. Los humanos habían mostrado que híbridos podían ser personas completas. El imperio aprendería esa lección. En tierra, Claire recibió noticia. Sonrió. El primer híbrido sefiriano-humano sería prueba de concepto. En 2 generaciones habría docenas. En 5 generaciones habría miles. La línea entre humano y sefiriano se volvería borrosa. Era victoria sin guerra. Conquista sin disparo. Los humanos habían aprendido que fuerza bruta era herramienta imperfecta. Cambio cultural era más efectivo y permanente. Dani trabajaba en nueva misión. Otra especie había sido contactada. Otra oportunidad de demostrar filosofía humana. Cada encuentro expandía influencia humana. Cada tratado agregaba aliado, o al menos neutralizaba enemigo potencial. Philip publicaba su investigación. Papers sobre biología sefiriana inspiraban nueva ola de xenomedicina. Estudiantes humanos elegían especializarse en fisiología alienígena. En décadas, médicos humanos serían expertos en tratar docenas de especies. Esa expertise sería moneda valiosa. El Luna se preparaba para la siguiente fase de su vida. Se casaría con humano normal. Intentarían tener hijos. Sería experimento en 3 direcciones genéticas. Nadie sabía si funcionaría. Pero intentarían, porque eso era lo que humanos hacían. Intentaban lo imposible, hasta que dejaba de ser imposible. La galaxia giraba. Especies surgían y caían. El imperio sefiriano había dominado durante milenios. Ahora enfrentaba desafío de especie joven y hambrienta que no jugaba según reglas establecidas. Los humanos no buscarían reemplazar el imperio. Buscarían fusionarse con él, absorberlo.
transformarlo hasta que distinción entre conquistador y conquistado dejara de tener significado. Era estrategia aprendida de su propia historia. Culturas humanas habían conquistado y sido conquistadas repetidamente, pero siempre sobrevivían mediante mezcla. Adoptaban fortalezas de conquistadores, preservaban aspectos de cultura original, emergían transformadas, pero intactas. Ahora aplicaban esa estrategia a escala galáctica. El futuro no pertenecería a humanos puros ni a cefirianos puros. Pertenecería a híbridos, mezclas, especies combinadas que incorporaban mejores características de múltiples orígenes. Era futuro aterrador para puristas, pero era futuro inevitable. Porque adaptabilidad siempre vencía a perfección estática. Cambio siempre superaba a tradición rígida. Balestra entendía esto ahora. El encuentro con la Defiant había sido punto de inflexión. Momento en que el Imperio enfrentó elección fundamental: resistir y romper, o adaptar y transformar. Había elegido transformación. Historia juzgaría si fue elección correcta, pero al menos había elegido guiar destino del Imperio en lugar de dejarlo ser decidido por otros. En espacio profundo, flotaban los drones humanos que nadie excepto humanos sabía localizar. Esperaban pacientemente. Probablemente nunca serían activados, pero existían como recordatorio. Los humanos planeaban para peor escenario siempre. Esperaban lo mejor, pero preparaban para lo peor. Era filosofía que les había permitido sobrevivir en planeta hostil. Ahora les permitiría prosperar en galaxia aún más hostil, donde el tratado entre humanidad e imperio cefiriano fue primero de muchos. Estableció precedente. Otras especies observaban. Algunas seguirían ejemplo. Otras lo rechazarían. Cada decisión moldearía futuro galáctico. Los humanos estaban pacientes. Tenían tiempo. Su especie era joven según estándares galácticos. Apenas habían comenzado expansión estelar. Pero ya habían demostrado principio fundamental. No necesitaban ser más fuertes. No necesitaban ser más inteligentes. Solo necesitaban ser más adaptables, más dispuestos a cambiar, más capaces de mezclar. Y en esas cualidades, ninguna especie conocida los superaba. La Defiant llegó a casa aclamada como heroica. Claire y su tripulación recibieron honores. Pero Claire sabía verdad. No habían sido héroes. Habían sido embajadores de filosofía peligrosa. Habían vendido idea de que supervivencia justificaba cualquier medio, que el fin justificaba los medios. Era idea que podía salvar a la humanidad, o destruirla eventualmente. Tiempo lo diría. Pero por ahora habían ganado. El imperio había sido intimidado. Paz había sido asegurada. La humanidad tenía respiro para crecer más fuerte. Y cuando próximo desafío surgiera, estarían listos. Porque eso era lo que humanos hacían. Enfrentaban desafíos imposibles, sobrevivían situaciones insostenibles, se adaptaban a entornos letales y emergían más fuertes cada vez. La galaxia había subestimado a la humanidad. El imperio cefiriano había cometido ese error. Otros lo cometerían también. Cada vez aprenderían misma lección. Los humanos no eran más fuertes, no eran más inteligentes, pero eran sobrevivientes natos, y sobrevivientes siempre encontraban manera de ganar. Balestra se sentaba en su trono, mirando estrellas. Pensaba en futuro, en híbridos que nacerían, en culturas que se mezclarían, en imperio que se transformaría. Sentía mezcla de miedo y anticipación. El mundo que conocía estaba terminando. Pero quizás mundo nuevo sería mejor, o al menos más interesante. Solo el tiempo lo diría. Pero había hecho su elección. Ahora debía vivir con consecuencias. Igual que los humanos, vivían con consecuencias de cada decisión arriesgada que tomaban.
Era, supuso, o algo que había aprendido de ellos. A veces su única manera de ganar era arriesgar perder todo.